Bueno, pues tiempo de conversación que vamos a dedicar hoy a la presentación de un libro pasado mañana en la Fundación César Manrique, dentro de la colección Islas de Memoria y enmarcado en los actos del 25º aniversario de la creación de la Fundación, pero sobre todo el interior del libro, ¿no? de lo que trata el libro, que versa sobre la vida y obra de un hombre, el recorrido vital y profesional de una persona, pero que a través de la cual pues, se entiende también el Lanzarote que es ahora, ¿no? Todo el recorrido, todo el desarrollo de la isla, pero no el desarrollo en fin, hotelero, de camas, etcétera, etcétera, sino lo que ha permitido que posteriormente pudiera haber ese otro desarrollo turístico. Hablamos de Luis Morales Padrón, el histórico capataz en el Cabildo de Lanzarote, en una obra que firma Mario Alberto Perdomo, compañero de la casa, y que nos acompaña hoy aquí en esta charla. Alberto, muy buenas tardes. Hola Jaime, buenas muy tardes. Bienvenido. Gracias, bien hallado. Luis Morales Padrón, de esta colección Islas de Memoria de la Fundación César Manrique, que se presenta el jueves por la tarde en el Taro de Taiche. Si tuviéramos que presentar a Luis Morales Padrón, ¿cómo lo presentaríamos? ¿Qué diríamos? A mí se me ocurren tres maneras de presentarlo. Y de hecho, si hubiese podido ampliar el título del libro, que es Luis Morales Padrón, un libro biográfico, yo hubiese pensado en el mejor intérprete de César Manrique, puede ser uno, el hombre que siempre estuvo allí, puede ser otro, y un tercero quizás podría ser el más visible entre los invisibles. Creo que cualquiera de estos tres, o los tres, ilustra de alguna manera la trayectoria profesional, en este caso, de Luis Morales Padrón, en relación con el desarrollo insular desde la perspectiva pública, la creación de las infraestructuras necesarias para el desarrollo, sobre todo a partir del año 1960. ¿Qué es primero? La Fundación te encarga un libro y tú eliges la figura de Luis. Tú ya tenías muy claro que Luis merecía ser recordado en esta colección Islas de Memoria y que bueno, pues todo el mundo lo tuviera pues, al alcance de la mano. Yo lo tenía claro hace tiempo, Jaime, pero es un encargo expreso de la Fundación realizar este trabajo biográfico sobre Luis Morales Padrón, capataz general del Cabildo desde 1960 hasta el 77, hasta 2007, 2008, 1997, 1998, perdón, que es cuando se jubila. Está en el Cabildo unos 37, 38 años, pero previamente está casi 15 años en el Ayuntamiento de Arrecife. O sea, que de alguna manera asiste, es un protagonista fundamental de buena parte de la obra pública que se ha cometido en la isla en aquellos años. Pero si tuviese que hacer uno biográfico de motu propio, a mí me parece que Fidel Roca, seudónimo de Rafael Medina Armas, me parece una figura imprescindible desde la Guerra Civil Española, quizás un poquito antes, hasta los años 70 aproximadamente. Me parece que es una figura que merece la pena ser recordada y rescatada, ¿no? Y Luis es uno de los hombres, efectivamente, al frente de... Bueno, tú citas la principal empresa de edificación y obra pública de la isla, ¿no? Durante muchísimos años, que ha sido la Oficina Técnica del Cabildo, Vías y Obras del Cabildo en concreto. Formaría parte de la terna, aunque quizás, y tú en el libro lo citas, deberíamos ser a lo mejor un tanto ampliar la terna de César Manrique, Pepín Ramírez, Luis Morales al quinteto, ¿no? Con Antonio Álvarez y con Soto, incluso, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Siempre eran las 5 personas que normalmente salían, lo recordabas tú, me lo recordabas antes de comenzar esta charla, los sábados a visitar la obra, la obra pública del Cabildo. Estas 5 personas estuvieron muy presentes, efectivamente, en la evolución de la intervención pública del Cabildo desde el año 1960. Seguramente haya también otras personas, no, con total seguridad, hay otras personas que también merecen ser recordadas. Lo que ocurre es que, como en todo, pues todo tiene un rango.
igual que en la época medieval se construían catedrales y había un montón de personas especializadas realizando esas catedrales, siempre estaba el ingeniero, el arquitecto de esa catedral, o quien financiaba esa catedral, quien la promovía. Entonces todo tiene un rango, pero estas 5 personas sin duda. Claro, si alguien nos está viendo y conoce muy poco, ¿no?, la historia de Lanzarote o los pipitos, hay que decir que este libro debería estar en las escuelas, ¿no? Debería estar al alcance de todos los jóvenes para ir conociendo de dónde venimos, ¿no? Pero pues, me atrevería a decir que tendría que estar en todos los despachos de los concejales de vías y obras, urbanismo y demás, para entender también muchas cosas, ¿no? Pero te iba a preguntar, si alguien que nos ve y dice, bueno, ¿y qué hizo Luis Morales? ¿Dónde intervino? Pues en todo. En absolutamente todo. En los centros turísticos que tenemos ahora, en las carreteras, en todo, en realidad. Parte de la actual pista asfaltada de nuestro aeropuerto la cometió Luis Morales, siendo encargado general del Cabildo y en una época en el Cabildo, porque la obra la ejecutó el Cabildo, en una época en la que no habían ni aparejadores, ni delineantes, ni ingenieros, ni arquitectos, nada. En aquel momento en el Cabildo tenía un topógrafo, Domingo Suárez Lorenzo, a quien consultaba con mucha frecuencia Luis Morales, y cuando se encontraba con cosas de este tipo, de ejecución de obra, tenía que consultar fuera del Cabildo. Pues lo hacía, por ejemplo, con Alfredo Matallana, que fue aparejador, ya desaparecido, muchos lo recordarán porque es una persona que estuvo muy vinculada a la construcción de árboles genealógicos en Lanzarote, ¿no? Pero efectivamente estuvo en todos sitios. Obtención de agua, red de carreteras, obtención de agua en las galerías de Famara, red de carreteras, todos los centros de arte, cultura y turismo, y después un montón de obra civil, de mantenimiento general y obra civil del Cabildo. Citas una para entender a lo mejor cómo funcionaba Luis. Has dicho que era el intérprete, ¿no?, de los sueños, de las visiones de Manrique, de cómo imaginaba las cosas en los espacios públicos y demás. Hay una anécdota en el restaurante El Diablo, creo que fue cuando estaban pensando hacer algo, entonces César dice, sí, porque aquí tiene que ir una cosa como un platillo volante y no sé cuántos y tal, dame. Y con un plato y una taza empezaron a dibujar. César dibujó eso, que Luis lo transformó en algo y que los arquitectos ya lo hicieron evidentemente ya con los cálculos. Pues se funcionaba un poco así, ¿no? César imaginaba cosas y Luis decía, a ver, vamos a darle forma a esto y tendrá que ser así, ¿no? Sí, sí. Ahí también intervino Soto en esta anécdota, efectivamente, Jesús Soto. Pero así era, el torrente creativo de Manrique era a pie de obra. Y luego, en una primera época, pues Luis Morales de un lado y Soto en la parte creativa de otro, pues trataban de llevar eso a la concreción, y ya más tarde, cuando comenzaron a aparecer los primeros arquitectos, pues en este caso Cáceres, en el ejemplo que tú citas, Eduardo Cáceres, el hijo de Manuel Cáceres, el comunista, para entender todos aquí, pues llevaba eso a los planos. ¿Con qué fin? Pues para que hubiese planos de un lado y porque era imprescindible para llevarlo a los ministerios en aquella época para obtener recursos públicos. Había que llevar un proyecto y no solo un mero dibujo, ¿no? Pero Manrique funcionaba así y había que entenderlo muy bien para captar su idea y llevarla a término, ¿no? Y en ese sentido, Morales, aquí se dice varias veces que es fundamental, ¿no?, la confianza mutua que existía entre Morales y Manrique y Morales, una fe ciega, ¿no?, a la que luego se sumaría también, o a la que se sumó o contribuyó a hacer posible todo, Pepín Ramírez. Haces un recorrido paralelamente a la intervención de Morales, de Manrique, de mucha gente, pues cómo se ha ido desarrollando Lanzarote, pues que las carreteras y tal, y hay un denominador común casi en muchas de las obras, y era las visitas continuas de Fraga, ¿no?, del ministro de Turismo. Y ya ha flipado, cada vez que venía le sacaban otro compromiso para financiar otra cosa, ¿no? Sí, sí, aquí había un arte muy especial en aquella época. Eran oportunidades enormes. Las autoridades insulares, como en otros lados menos, se desplazaban. Estábamos hablando de un Estado centralista en la época franquista. Se desplazaban a Madrid a citar a sus secretarios, secretarios de Estado, ministros, para obtener fondos para acometer las obras que se necesitaban en la isla. Pero cuando algún ministro hacía una alta autoridad
visitaba Canarias o se acercaba por Lanzarote, iban a por él descaradamente, iban a enseñarle con mucho orgullo las bellezas de la isla, aquellas inversiones que estuviesen realizando por parte de ese ministerio, pero sobre la marcha estaban sacando el siguiente compromiso. O sea, según lo llevaban a la balconada de Aría para después de visitar no sé qué, allí enseñándole las vistas del archipiélago Chinijo, les lanzaban la idea, el boceto, para hacer un mirador del río allí, ¿no? Y claro, con aquel entusiasmo, era más fácil para un ministro, un alto cargo, decir que sí, era muy difícil decir que no, pero era un arte en aquella época. Morales estuvo 30 y tantos años, o cerca de 40 en el Cabildo de Lanzarote. Antes estuvo en el Ayuntamiento de Arrecife, donde, digamos, entró porque su padre era el responsable, ¿no? En ese caso en el Ayuntamiento de Arrecife. Tanto es así que cuando Pepín Ramírez toma posesión en el año 60 en el Cabildo de Lanzarote y se da la necesidad de que haya un capataz al frente del equipo de trabajo, todo el mundo piensa en Manuel Morales, en el padre de Luis, y Pepín dice, no, lo tiene muy claro, es el chaval, ¿no? Es Luis. Luis era el que no lo tenía tampoco demasiado claro. Lo citas aquí, hablas de que bueno, no se había inventado esa figura, pero es como si estuviera de comisión de servicio, ¿no? en el Cabildo, ¿no? Sí, sí. Yo imagino que Luis a mí no me lo expresó así, ¿no? Pero me imagino que lo que le dio fue un ataque de vértigo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Su padre, el maestro Manuel, fue un hombre muy reconocido por todo el mundo. Un gran trabajador, muy leal, muy comprometido. De su mano se inicia Luis en mantenimiento, con él aprende a adoquinar, a asfaltar y a hacer obra pública. Fue su gran maestro. Por eso cuando, efectivamente, como tú muy bien cuentas, cuando José Ramírez pasa del Ayuntamiento de Arrecife, donde coincidió 5 años con Luis Morales, al Cabildo de Lanzarote en febrero del 60, la primera persona en la que piensa es en alguien capaz de garantizar la obra pública, porque tenía en mente crear una empresa ex profeso a tal fin, y piensa en Luis Morales, pero se lo guarda, y todos sus colaboradores efectivamente pensaban que se iba a llevar a Maestro Manuel, pero se llevó a un joven, Luis Morales, que con apenas 27 años se le da muchas vueltas antes de aceptar. Está un año de prueba, efectivamente, y al final, en una especie de comisión de servicios, y al final se queda, y afortunadamente se queda, y desde esa época, del año 60 hasta el 90 y tantos, 97, toda la obra pública del Cabildo pasó por las manos de Luis Morales, al frente de la empresa de vías y obras, de la ejecución de vías y obras en una época, y cuando esta empresa pública desapareció, pues con la poca obra, o la mucha obra que fuera ejecutando con recursos propios del Cabildo de Lanzarote. Y ya había, digamos, en aquella época cierta mala fama, no es algo nuevo con respecto al funcionariado, ¿no? Reconoce Morales que se tardaban en hacer las obras y que a lo mejor no se las vigilaba bien y por eso pensaba que, perdón, creía que se proyectaba una mala imagen, ¿no? Se estaba preocupado por eso. Efectivamente. Una de las primeras cosas que hace José Ramírez cuando llega al Cabildo es modernizarlo, rejuvenecerlo, profesionalizarlo y darle un giro radical. Con cierta polémica, además, ¿no? Con una polémica que todavía hoy en día perdura, porque se generaron una serie de problemas gordos y hubo incluso una intervención gubernamental, ¿no? Pero esto se consiguió, y Luis Morales lo que va es, con su hombre muy trabajador, va impregnando de una forma de hacer a aquellos trabajadores que se van incorporando a vías y obras. Muchos trabajadores más o menos cualificados en diferentes ámbitos que se necesitaban para ejecutar la obra pública. Recordemos, habrá que recordar que en aquella época no habían empresas privadas en Lanzarote para ejecutar la obra pública que salía a licitación. Venía alguna empresa de Gran Canaria, pero no le era rentable acudir a Lanzarote, desplazar maquinaria, mano de obra, etcétera, para ejecutar obra pública. Muchas de aquellas licitaciones se quedaban desiertas y de ahí surge la idea de José Ramírez de crear una empresa pública. Ya traía la experiencia de 5 años antes en el Ayuntamiento de Arrecife con ese problema, y de una empresa pública que ejecutara esa obra. Ejecuta toda la obra pública del Cabildo, las obras que la Administración Central licita en Lanzarote y obras de los ayuntamientos, la gran empresa, pero sobre todo, hilando con la parte inicial, se va caracterizando por la calidad en la ejecución de la obra. Es
una característica que impregna a el Cabildo de Lanzarote, y no solo los centros turísticos, en general, durante toda esa época, y de hecho, todavía el Cabildo de Lanzarote presume hoy de calidad en la ejecución de la obra que ellos mismos acometen, ¿no? Cuando es un intangible, a mi modo de ver, lamentablemente se ha perdido, se ha diluido en el tiempo, pero que sí, se mantiene ahí un poco en la memoria. Bueno, tanto es así que en otro pasaje del libro se cita los continuos problemas que daba el muelle de los mármoles, que se rompía y que no había manera, y que al final, en una época en la que no había ni esos barcos que hacen ahora los tetrápodos estos en 10 minutos, ¿no? Pusieron a ello, los botaron con palancas, poleas y no sé cuántos al mar, y no se ha vuelto a romper más, ¿no? Sí, una de las cosas que efectivamente realizaba Luis Morales con su padre y el equipito que tenía en el Ayuntamiento de Arrecife era el mantenimiento general del espacio público en Arrecife, ¿no? Pero también el del muelle, viejo muelle comercial, como tú cuentas, cuando en un temporal se rompieron, pues ahí estaban, hicieron con métodos artesanales, pues las enormes piedras que todavía están ahí, también con el apoyo, hay que decirlo, de don Juan y don Anselmo Rosa, que era quien transportaban los materiales y tal, pero con cariño, con dedicación y con profesionalidad, y son obras duraderas, ahí están. Decías antes bueno, estábamos hablando de la filosofía de Morales, quizás se resume en ese cartel que tenía en su despacho y que dice: aquí en Vías y Obras las cosas fáciles las hacemos sobre la marcha, lo difícil tardamos un poco, y si quiere usted que hagamos milagros, tiene que avisar con tiempo. Sí, sí. Pero eso no descarta que los haremos. Efectivamente. Pero avise con tiempo. No será una frase suya, me imagino, pero era la que tenía ahí. Sí, él me contó esa anécdota, ahí se refleja, no recuerdo ahora muy bien cómo creo que tenía que ver con José Manuel Fiestascol, con alguna cosa ya incorporado, ingeniero jefe de la obra pública del Cabildo. Que le pidió alguna cosa así sobre la marcha y tal, y de ahí surgió esta broma. De hecho, este cartel estuvo colgado en el despachito que tenía Luis Morales en Vías y Obras hasta que se jubiló, ahí escrito de aquella manera. La palabra imposible no existía en aquella época en el equipo de Vías y Obras del Cabildo de Lanzarote. En ninguno, creo yo, de los 300 y pico hombres que llegó a tener a su cargo Luis Morales. Eran capaces de cualquier cosa. Y de hecho, buena parte de las cosas de las que hoy presumimos, por ejemplo, cómo están trazadas o cómo están integradas en el entorno algunos tramos de carreteras que todavía hoy existen en Lanzarote, o cómo se resolvieron con mucho ingenio sin recursos técnicos, pues, por ejemplo, la cúpula del Mirador del Río, o el mismo restaurante El Diablo, donde el fuego estaba a flor de piel. ¿Cómo se pudieron hacer todas esas cosas? Con mucho ingenio, sin duda. Así es. Pepín Ramírez lo vio claro, al mes ya se trajo a Luis Morales al Cabildo, fue una cosa de estas que... Y ha trabajado Morales hasta que se jubiló, bueno, se jubiló hace 20 años, pasa que el tiempo pasa muy, muy rápido, luego hablaremos de su jubilación, ¿no? Con todos los presidentes de Cabildo, desde el año 1960 hasta 1997. Es decir, no se producía en aquella época lo que se produce ahora, ¿no? Que cuando entra uno pone a uno, entra otro quita a otro, y que es una cosa un poco... con todos los presidentes de Cabildo, de los 40 años que transcurren entre el 60 y el 2000 prácticamente. Que fueron unos cuantos presidentes y presidentas. Luis era un hombre que tenía su prestigio profesional dentro del Cabildo, un hombre muy apreciado por un lado, un hombre serio, riguroso, leal a la institución, cabildista, y un hombre que trabajaba bien, sabía organizar muy bien el trabajo de su gente. Yo creo que todo el mundo en general lo respetó. Efectivamente, José Ramírez lo tenía claro porque después de 5 años, juntos acometieron, por ejemplo, Luis Morales participó, mejor dicho, con su padre en el Parque José Ramírez Cerdá, en el Parque Viejo, que fue un ejemplo de lo que vaticinó lo que iba a ocurrir posteriormente en el Cabildo. Había trabajado previamente con César Manrique en la Plaza de las Palmas, en la plaza de la iglesia de San Ginés. Ahí aprendió Luis a encalar el estilo César, ¿no? Como César le gustaba que se usara la cuchara, ¿no? Y se cuenta la anécdota. O sea, Luis se va impregnando de un lado de esa cosa del artista, de otro lado del estilo de José Ramírez, y cuando pasa efectivamente al Cabildo en el año 60, pues ya tiene muy claro cómo quiere que se hagan las cosas, y él se encamina
comercial. Y aunque ya lo hemos dicho, medio dicho, ¿no? Hay un pasaje también de cómo se trabajaba en aquella época, dice Luis Morales: al llegar al Cabildo los años se me pasaban volando. La mayoría de los días llegaba a mi casa a las 7 o a las 8 de la tarde, menos los sábados. Y uno puede pensar, bueno, los sábados para descansar. No, pues no. Los sábados salían a las 3 de la tarde, cuando se terminaba el horario, digamos, administrativo, el presidente del Cabildo, José Ramírez, el vicepresidente, Antonio Álvarez, César Manrique, Jesús Soto y el propio Morales, a visitar obras, a recorrer Lanzarote, lo que estuviera haciendo el Cabildo en aquella época. A mí eso me ha llamado muchísimo la atención, porque es algo de lo que se adolece ahora, a lo mejor, no ya de visitar obras, ¿no? Pues bueno, a lo mejor puedes ir, ¿no? Sino de hacerlo cada sábado, de hacerlo quienes lo hacían y sobre todo de pasear, ¿no? Mientras vas y vienes ves isla, ves ciudad, ves cosas, ¿no? Si lo hacían además, Jaime, fuera del horario laboral, ¿eh? Sí, sí, a las 3 cuando... A todo el mundo de trabajar. Se iban a visitar obras. Y en caso de Luis Morales, incluso algunos domingos por la mañana. También que don José quería rematar algunas cosas. Luis, pase mañana a recogerme, que vamos a visitar tal cosa, tal otra, algo que se les quedó por el camino, algo que le quería consultar, efectivamente, que querían comentar, ¿no? Pero era muy habitual que hicieran este recorrido. Las autoridades veían, los responsables, lo que se había avanzado o lo que no en las diferentes obras que se estaban cometiendo, porque se cometían varias obras a la vez. Y siempre si había que tomar alguna decisión sobre algún problema, pues se tomaba sobre la marcha. ¿Cómo resolvemos esto? Pues así o asado, ¿no? Y muchas cuestiones se resolvieron así también, tomando un cortado en los caminos del agua al final del recorrido, y ahí pues a lo mejor César, con Soto, con Luis Morales, o todos ellos iban resolviendo problemas que se encontraban aparentemente irresolubles, ¿no? ¿Y cómo era en qué contexto se producía todo esto? Es decir, la sociedad de Lanzarote, estamos hablando de una isla que tendría pues 30.000 habitantes, me parece, ¿no? Más o menos por aquella época, una isla pobre, muy dura, ¿no? Sin agua, etcétera. Y que de repente pues empiezan ahí a ver, no, vamos a hacer esto, la carretera, para acá, para allá, los jameos, no sé cuántos. La sociedad que decía, porque he leído, por ejemplo, los taxistas estaban un poco hasta el gorro de jameos. Guito estaba permanentemente por ahí, Guillermo Tofan, ¿no? El espíritu crítico del momento. ¿En qué contexto se desarrolla, sobre todo ese despegue, ese inicio, ¿no? En la primera década, o la primera década y media? Sí, yo creo, Jaime, que si cerramos los ojos y oímos, pudiésemos escuchar las palabras que dicen diferentes sectores o personas, no sería muy distinto de ahora, ¿no? La isla está sucia, ciertos lugares que son atractivos están sucios, hay escombros aquí, tal carretera está en mal estado. Es muy parecido, no deja de ser muy distinto, muy parecido. Ahora bien, la isla no había agua, la pesca, la industria pesquera sustentaba buena parte de la población, las factorías de pescado, y se tenía claro que la única opción de futuro que había era a través del turismo. España, a partir de los años 50, comienza a abrirse de la autarquía franquista, con los acuerdos que firma con la Santa Sede y sobre todo con Estados Unidos. Comienza a abrirse y comienza a llegar inversión extranjera, y el turismo es la gran apuesta, sobre todo a partir del año 59. Bueno, Lanzarote no es ajena a esto y también se embarca en la misma dirección. Pues había que crear las infraestructuras que posibilitaran el desarrollo turístico. No había carreteras, no había agua, la electricidad era la energía eléctrica era muy limitada, no había aeropuerto, no había puerto. Pues el Cabildo se embarca, las autoridades insulares se embarcan en la creación de todas estas infraestructuras, incluyendo lo que en aquella época se llamaba el adesentamiento o la adecuación de los lugares turísticos, lo que llamamos centros turísticos, que era la manera de cautivar a los visitantes. Pero no solo eso, es decir, no solamente se sentaron las bases de lo que es el Lanzarote, ¿no? de los centros turísticos, de las vías y demás, sino también de la filosofía, ¿no? Se crea también, coincidiendo por aquella época, la oficina de turismo, pero no como un lugar donde repartir, no sé, folletos, no, octavillas sería en aquella época, sino como un lugar desde donde emana una filosofía que había que seguir, ¿no? Sí, efectivamente. El gran objetivo era engancharse en el carro del turismo y cautivar a los turistas y procurar que repitieran, ¿no?
También surge en esta época la ordenanza de cuidado del paisaje, Sí, sí. no poner vallas en las carreteras. César Manrique publica ya en los principios de los 70 el libro Lanzarote Arquitectura Inédita, reclamando la arquitectura tradicional como una seña de identidad del desarrollo urbanístico que se estaba produciendo. Había un montón de cosas que efectivamente iban Pero en que lo ese venía defendiendo camino, ¿no? Manrique desde mediados de los 60, además. O sea, lo escribió en el 73, ¿no? Pero ya Efectivamente. lo tenía muy claro. La Oficina de Turismo Escribes dice: el 13 de marzo del 63 se aprueba por el parte del Cabildo las obras de adecentamiento y electrificación de Jameos del Agua y Cueva de los Verdes, y se crea la Oficina Insular de Turismo, con la misión de velar por la defensa y mejoramiento de todos los lugares de interés, a fin de que cuantas personas nos visiten se lleven una impresión lo más favorable posible de nuestra isla y de sus bellezas, así como impulsar la propaganda como medio para atraer a los forasteros. Hoy se llama SPEL, la Sociedad de Promoción Exterior, efectivamente, pero bueno, y esto es en esta época, ya de más atrás, de mucho, algunas décadas antes ya habían algunas mentes ya preclaras que apostaban por esto, efectivamente. Pero lo importante de todo es, a mi modo de ver, es que Luis Morales Padrón es un testigo, un actor, más que un testigo, de primer orden en la planificación y en la ejecución de toda esta gran parte de esta obra pública. Participó en todos los centros, toda la red de carreteras de la que hoy disfrutamos, la obtención de agua a través de las galerías de Famara, el primer tramo de la pista asfaltada del aeropuerto, que ahí sigue impecable, emuló el estilo cómo se construían las carreteras, del Cabildo, y es justo reconocer, a mi modo de ver, al propio Luis Morales, pero también a través de Luis Morales a ese ejército de invisibles, de manos, de brazos, como se ha dicho recientemente en las películas que ha realizado Miguel Morales, la contribución de muchísimas personas anónimas en la construcción de esta isla que conocemos. Y todo ello, como cita Pepe Onieva, pues también histórico en la Oficina Técnica del Cabildo, ajeno a su ego, ¿no? Efectivamente, sí. Pepe Onieva fue uno de los jefes que tuvo Luis Morales, fue jefe de la Oficina Técnica de aquella época, y sí, Onieva lo cuenta muy bien cómo conoció a Luis Morales y aquí. Lo curioso que le resultó el personaje. Bueno, pues este libro, de Luis Morales Padrón, de Manuel Alberto Perdomo, se presenta el jueves en la Fundación César Manrique, está prologado por Polo Díaz, que también, bueno, pues es un profundo conocedor, obviamente, de Morales. Una de las cosas más bonitas del tema es que, en fin, que Luis Morales sigue con nosotros, ¿verdad? Y lo que a lo mejor no tuvo, digamos, de una manera todo lo feliz que pudiera desear, ¿no? El tránsito de su oficio de toda la vida hacia la jubilación, ¿no? Que hubo pues cierto ruido, como suele ser habitual por otra parte de la política moderna en Lanzarote. Por aquí se recuerda, estamos hablando y todo el mundo sabe ya que dos de las personas más importantes que ha tenido Lanzarote toda su historia han sido Pepín Ramírez y César Manrique, y se les tuvo que reconocer un título póstumo, y después de muchos barullos que nos hicimos, ¿no? Por suerte o por desgracia, yo creo que por desgracia somos un poco así, ¿no? Pero al menos Luis puede disfrutar de esto, de la película. Digo disfrutar porque, bueno, porque lo puede ver y escuchar, pero por su forma de ser, me imagino que todas estas cosas le abruman bastante, ¿no? Sí, bueno, estará el jueves allí, me imagino, y bueno, ya lo dirá él personalmente, ¿no? Pero sí, bueno, sí también, es verdad, el prólogo es de Polo Díaz, mi buen amigo. Y bueno, también hay una serie de agradecimientos a una serie de personas que por parte de Luis, por supuesto, muchas horas de conversación, pero otra serie de personas que lo trataron, que también se agradece ahí en el libro, que también su contribución ha sido muy importante para acabar de perfilar su figura personal y profesional. Y bueno, al final pues hay un retrato, ¿verdad?, humano de Luis Morales Padrón, que cuando se jubiló pues hizo algo tan grande, que es dedicarse a la música y a la pesca. A la música ya más de lleno, porque la tuvo que dejar porque desde niño, la gran afición de Luis Morales es la música. Es un componente de la parranda Amigos de Portonao, y la pesca, que es la otra gran pasión de Luis Morales.
Fíjate, que dos grandes cosas. Oye, Berto, pues ha sido un placer. Estaríamos hablando del libro. Fíjate que me han quedado muchos puntos todavía aquí que tratar, pero no se trata de hacer spoilers que dicen ahora los modernos. El jueves en la Fundación César Manrique, y si lo ven por ahí, háganse con él, porque es la historia de un hombre, pero de una generación, pero además de una isla, que es lo que tenemos ahora, la isla que tenemos ahora, ¿no? Gracias, Berto. Gracias, Jaime. Enseguida completamos la propuesta informativa de este día, como cada jornada con la tertulia. No se vayan.